Ahí está. Bueno, le subí a la página, ahí está grabando, le subí a la página de la universidad, a la plataforma, con la fecha del día de hoy, un video del profesor Pastore, que es uno de los autores de los artículos que vemos, que habla sobre la economía social y solidaria como una visión que mira un contexto, el contexto de nacimiento de la economía social, pero bueno, tiene una impronta de lo que está pasando, de lo que pasa en Argentina, digamos. La verdad es que no son los textos más nuevos de economía social, porque, bueno, no imaginábamos cuando estaba el programa que iban a ser, íbamos a estar en virtualidad, entonces estos textos nos servían para analizar la realidad de las organizaciones y de las políticas públicas de economía social, y bueno, entonces quedaron estos textos viejitos. Quizás si pudiéramos, después no quisimos incorporar más textos, porque ya incorporamos uno la vez pasada, porque bueno, hoy podríamos hablar de distintas conceptualizaciones de la economía social, en relación a que está muy de moda y en realidad está muy presente en nuestra realidad, hablar de la economía popular, algunas diferenciaciones de la economía popular con la economía social, pero bueno, nos pareció mejor seguir con los textos que les habíamos puesto, porque son sencillos de leer, y no meternos en todas esas discusiones teóricas que eran a las que nos íbamos a meter mirando la realidad, la empiria, ¿no? Porque ahí es donde nos queda más claro. Y finalmente, esas conceptualizaciones que aparecen en la economía social hoy son conceptualizaciones de tipo académico, pero también de tipo político, ¿sí? O sea, hay como una impronta vinculada a la cuestión ideológica, como todo, pero también vinculada a distintos sectores políticos que lo llaman de distinta manera. Después podemos ver un poquito de eso hacia el final, pero quedarnos con lo más claro posible de la conceptualización de la economía social es lo que más nos va a servir a distancia, digamos, ¿no? Lo que sea más claro conceptualmente. Y estos son, dentro de todo lo que hay, los más cortos y los más claros, porque hay otros que son también muy interesantes, o Coragio mismo, es muy lindo de leer, pero no es fácil la lectura de Coragio, tiene complejidad. Entonces, estos dos tienen un vocabulario más sencillo, ¿sí? Yo hice un Power, que la segunda parte van a ver que está más lindo, porque en realidad no iba a hacer una presentación, y después decidí hacerla, entonces la parte de Pastore, modifiqué un Power de otra profe, que damos otro texto, pero hablan más o menos las mismas cosas, lo modifiqué, quedó más lindo. Y el primero está un poco más escueto, Vázquez está un poquito más escueto porque lo hice rápido, porque me arrepentí de no tener presentación, así que por eso van a ver que está así medio, pero sirve para aportarnos a la discusión y para que ustedes después lo puedan completar para estudiar, digamos, ¿no? Para que ubiquen dónde están los conceptos. Así que ahí comparto, a ver. Ustedes me dicen si lo ven. No tiene color, nada, porque está así medio trucho. ¿Ahí lo ven? Ahora miro el chat. Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es compartir la pantalla completa para que se vea mejor, y voy a sacarme un ratito la cámara para que pase bien el Power, ¿sí? Todavía no me deja pasar a pantalla completa. Ahí está. Profe, después va a subir el Power a noticias. Sí, ¿qué? ¿El otro no lo subí? Sí. No, noticia no, al aula. No me dejan noticia. En noticia podés poner una imagen. ¿No lo subí al aula? Sí, me dice. Ah, sí. No me hagan dudar. Yo se ve que tengo un poco de Alzheimer ahora con tantas materias y pienso siempre que me equivoqué y que lo subí a otra. Bueno, no, para mí debe estar, el anterior. Por lo menos los que yo uso se los subo. No tienen mucha ciencia.
Bueno, largamos entonces. Voy a tratar de tener el chat ahí a la mano, porque ahí quitar el video me permite tenerlos ahí, pero está lento, vamos a tener que tener paciencia. Bueno, esto es la unidad 3, ya vimos algunos temas de la unidad 3. Bien, ahí me dicen que sí está el Power anterior. Esta es la unidad 3, nosotros ya vimos algunos temas de la unidad 3. Estos son los dos últimos artículos de la unidad 3 que están relacionados, por eso los presento juntos. Presentar uno solo nos dejaría un poco incompletos con la idea de la economía social, por eso los presentamos así. Los dos textos son el de Gonzalo Vázquez, que es profe de la universidad, da la materia en las sedes de Luján, y el texto se llama La economía social y solidaria en América Latina, propuesta de economía alternativa y su aplicación al análisis de experiencias en Argentina. Es un texto viejo, o sea, como les decía, no es de lo más nuevo, pero bueno, toda la primera parte nos presenta una clara, nos hace una buena presentación de la economía social. Y después tenemos a Rodolfo Pastore, que es profe de la Universidad Nacional de Quilmes, ahora es el decano del Departamento de Economía. Él tiene mucha experiencia o por lo menos articuló muchos programas de apoyo y acompañamiento a la economía social. Entonces, en su relato trata de incluir la experiencia, ¿no? Lo que ve en el territorio. Entonces tiene una mirada bastante amplia de quienes integran la economía social. Y su texto no es tampoco de los más nuevos, pero él siempre va modificando ese artículo. El texto se llama Un panorama de resurgimiento de la economía social y solidaria en Argentina, y yo ahí les planteo que él va a estar hablando del contexto contemporáneo, ¿no? Bien, hay varios artículos de él, por lo menos los que hablan del resurgimiento de la economía social y solidaria, siempre plantean con menor o mayor profundidad esto que vamos a ver nosotros, ¿sí? No hay tanta diferencia, digo por si ven otro texto de Pastore. Otros textos que hablan de otros temas de la economía social son diferentes, pero los que plantean el resurgimiento de la economía social van en esta línea. Estoy dando enter y no pasa el power. A ver, se trabó. A ver si acá. Creo que tengo que mover el chat. A ver. Ahí va. Ahí estamos, ¿no? Bueno, ahí. ¿Pasó? ¿Ustedes lo ven? Sí, profe. Muy bien, bueno. Bien, ahí está recibiendo los sí. Bueno, ¿cuáles son las preguntas claves que nos responde esta unidad, no? Y ahí, al final, metí esto que les contaba, que no están en los textos, pero lo vamos a charlar un ratito. Las preguntas son, ay, ahí va. Primero, ¿qué transformaciones, o sea, cómo nace la economía social, ¿no? Y por qué razón planteamos que es necesario pensar una economía diferente. Entonces, bueno, ahí nos tenemos que preguntar qué transformaciones históricas se producen en el sistema capitalista para referirnos a una crisis de la sociedad salarial, ¿no? Porque cuando encontramos un mundo, una sociedad que tiene inclusión en el trabajo, que las personas sienten su integración en el mundo del trabajo, en general hay una percepción de que la economía funciona bien. Aunque después veamos que eso no es tan así, pero bueno, la percepción, los ingresos que tienen las personas, las posibilidades de desarrollo, de generarse nuevas cosas, la posibilidad de cambiar de trabajo, ¿no? Decidir qué trabajo se quiere hacer. Bueno, ahí hablamos de una sociedad salarial que funcionaría. Bueno, desde hace mucho tiempo tenemos una crisis de esa sociedad salarial, el trabajo no es capaz de integrar a todos,
Bueno, y entonces eso hace picar el bichito no solo a quienes estudian economía, de que hay algo que no funciona, sino también a la sociedad en su conjunto, porque no encuentra la posibilidad de su sostén, ¿no? De su sostenibilidad. Más allá de muchas otras cosas. Ahora me estoy refiriendo a esto porque hablo de la sociedad salarial. Otra de las cosas que estos textos nos van a aportar es qué entendemos por economía social y solidaria. Justamente para desmistificar algunas cuestiones que a veces nos aparecen como las únicas. Por ejemplo, hay una gran posibilidad de que pensemos y que además veamos en nuestra realidad, o sea, lo experimentemos, que cuando hablamos de economía social y solidaria estamos hablando de sectores vulnerables nada más, ¿sí? Esto es algo común, pero bueno, acá los autores nos van a plantear que no es tan así, no es solo esto. ¿Por qué hablamos? La tercera es ¿por qué hablamos de un resurgimiento de la economía social y solidaria a partir de la crisis de la sociedad salarial? Bueno, y aquí el resurgimiento, la palabra resurgimiento tiene que ver con que la economía social y solidaria no es nueva, podría no llamarse así, pero ha tenido su nacimiento en otro momento histórico, y antes del capitalismo, las prácticas existentes eran prácticas vinculadas a lo que hoy llamamos economía social y solidaria, por lo tanto no es una novedad, pero sí resurge. Pero el capitalismo copó nuestras formas económicas, entonces estaba como tapada, estas prácticas estaban como tapadas. ¿Y cuáles son las principales formas organizativas que se presentan en el campo de la economía? Y acá agrego no solo economía social y solidaria, sino también ver si podemos charlar un poquito de lo que se plantea como economía popular. De todos modos, esto de la economía popular, por supuesto, no entra en ninguna evaluación, porque va a ser nuestra charla final, no está claramente en los textos, así que no es que me interesa para la evaluación, sino que la idea es que ustedes que estamos viendo este tema, bueno, puedan tener esa claridad para utilizarla en su cotidianidad. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahí está. Sí, Me va a profe. volver loca. Bien. Ahora miro el chat. Bien. Hola, Vane. Hola a todos. Hola, ¿Cris? Sí, Vane, soy yo. Ah, ¿cómo está? Te escucha muy bajito. ¿Ahora? Sí, bajito, pero te entendemos. Lo que pasa es que no Bueno. sigue bajito, pero se escucha bien, por suerte. No esa fritura, ¿te acordás que se escuchaba antes? Ay, sí, No, terrible. ahora viene bien. Bueno, entonces vamos a empezar con Vázquez. Recién yo introduje el tema de los dos autores. Bueno, entonces Buenísimo. para contarles el primero de los textos, que es el texto de Gonzalo Vázquez, empieza planteándonos que el artículo quiere comentarnos de una manera muy escueta, muy breve, dice él, la propuesta de la economía social y solidaria en América Latina. Y que lo que quiere, solamente con este artículo tan corto, presentar qué se entiende por economía social y solidaria en Latinoamérica, ¿no? Nosotros no llegamos, ni tampoco lo teníamos incluido en el programa, pero bueno, lo que se piensa de la economía social y solidaria en Europa o en América del Norte, tiene otra perspectiva, ¿sí? Entonces, bueno, el debate latinoamericano es en el que se mete Gonzalo Vázquez, que se entiende por economía social y solidaria, ¿no? Y él introduce los aportes de José Luis Coragio. Así que nosotros vemos la perspectiva de Coragio, pero en boca o en palabras de Gonzalo Vázquez. También él va a presentar en el artículo las ideas de Sousa Santos, que es un
brasilero, que también en su momento, ahora no tanto, pero en su momento, ha tenido un gran desarrollo de la conceptualización de la economía social. Y lo segundo que nos va a plantear es contar o relatar 3 experiencias como para ilustrar empíricamente lo que significa la economía social, y tercero, analizar esas experiencias buscando por qué decimos, o presentando por qué decimos que eso es una economía alternativa, ¿sí? Para hacer eso va a usar la conceptualización que nos presenta en el punto 1 y 2, ¿sí? Largamos, entonces, la primera cuestión que él dice es esta primera afirmación que yo les manifiesto ahí: la economía social y solidaria es una propuesta, y en el momento en que la escribió, y lo que yo digo, y esto lo agrego yo, y ahora, es una propuesta que está en desarrollo, porque está siempre en continua revisión. Claro, un punto de esto es que vieron que ahora ya estamos escuchando nuevos conceptos cada vez más fuertes de la economía social y solidaria. O sea, algunos lo llaman economía social y solidaria, otros lo llaman economía popular, otros la llaman economía comunitaria, que son distintas perspectivas de economía alternativa. Entonces, es una propuesta en desarrollo, que tiene permanentemente diferentes aportes, que va creciendo y que va modificando algunos de sus sentidos, y pero que es importante entender que tiene dimensiones políticas, económicas y culturales, porque obviamente está hablando de economía, y la economía se incluye en el mundo de las ciencias, entendiendo una cantidad de variables que la atraviesan. Por lo tanto, lo político, lo económico y lo cultural son parte de la economía social y solidaria. Y esas dimensiones son prácticas y también teóricas. Otra de las cuestiones que nos dice Vázquez es que la economía social y solidaria tiene un campo muy amplio, que hay muchos actores sociales vinculados, hay investigadores, hay funcionarios públicos, hay docentes, hay de todo dentro de este campo, y todos esos actores impulsan múltiples experiencias, múltiples desarrollos teóricos, y también diseño y ejecución de políticas públicas. Pero fíjense que veníamos diciendo que la economía social y solidaria tiene muchas dimensiones y también muchas perspectivas. Entonces, los actores que actúan en el entorno de la economía social y solidaria, no todos actúan en el mismo sentido, porque tienen esas orientaciones diferentes. Cuando se dice economía social, se va a hacer la referencia a la conceptualización más amplia de la economía social. Cuando decimos economía social, en general, incluimos dentro de ese término a todas las economías alternativas vinculadas a esta corriente. Y la expresión economía social y solidaria va a abarcar, por un lado, el resurgimiento de viejas ideas en economía, que ya se venían trabajando en América Latina, por ejemplo, socioeconomía solidaria, socioeconomía social, economía comunitaria, economía del trabajo. Lo que se buscó es como encontrar un nombre que incluyera todas esas perspectivas, esas propuestas. Y en Latinoamérica, llamarlo economía social y solidaria hizo que todas esas corrientes se unificaran debajo de ese nombre. Pero bueno, una de las principales cosas para diferenciar cuando hay problemas con los nombres es decir, bueno, ¿qué no es la economía social y solidaria?
por un lado, no es una propuesta que incluya solamente promoción y creación de emprendimientos productivos. O sea, si uno dice, economía solidaria es emprendimientos productivos, está bien, pero no es lo único, ¿sí? Entonces, no es la economía social y solidaria solamente la creación o los emprendimientos productivos, ¿sí? Son parte, pero no son lo único, ¿sí? Eso por un lado. Después, no son solamente las cooperativas y las mutuales. O sea, ¿están dentro? Sí. ¿Son las únicas? No, no son las únicas propuestas que están dentro de la economía social y solidaria. Tampoco es una propuesta que está enfocada solamente hacia los pobres, o hacia los vulnerables, aunque nosotros veamos muchas experiencias solamente enfocadas en ese sector. Cuando hablamos en términos conceptuales, pensar en la economía social y solidaria no es solamente de pobres para pobres, ¿sí? Sino que es una propuesta que podría incluir a todos los ciudadanos, a todas las personas, que intenta además asegurar la inclusión de los pobres y excluidos, pero no es solo de los pobres y excluidos, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora la otra cuestión que nos plantea es que la propuesta de la economía social y solidaria es una propuesta de construcción de una economía alternativa. Paré porque miré el chat, por eso es que... Es una propuesta de construcción de una economía alternativa. Y ahí entonces tenemos que hacernos dos preguntas para poder responder esto. ¿Qué entendemos por economía? ¿Qué es la economía? ¿Y en qué sentido planteamos cuando decimos alternativa? ¿Sí? ¿Qué significa? ¿Alternativa a qué? ¿Por qué decimos alternativa? Y por otro lado, ¿a qué llamamos economía? ¿No? ¿Cuál es la definición de la economía? Como el programa PEI, me dice, perfecto. Sí, el programa PEI es porque ahí es una política pública que, o sea, nosotros decimos, bueno, cuando uno plantea una política pública en economía social y solidaria, como cualquier otra política pública, puede atender o puede beneficiar a un sector en particular de todo ese mundo. Bueno, el PEI o cualquier política vinculada a la economía social puede definir como política pública, si quiere, cuáles los sujetos que van a beneficiarse con esa política. Lo importante es entender que la política pública no define lo que es la economía social y solidaria. Puede decidir atender a un sector, pero eso no significa que sean los únicos que pertenecen al sector, ¿sí? Porque claramente eso también es un mecanismo de exclusión. Bien, ahí me dicen es donde más se observa, después vamos a hablar de eso, ¿sí? Por eso yo les dije, lo que ustedes pueden ver en la realidad, lo que ven en las alternativas, quizás es lo que se conoce, lo que más trasciende, quienes más entienden que es necesario adherirse a una economía distinta. Por eso empecé diciendo que cuando uno tiene una sociedad salarial que funciona, casi nadie quiere moverse a pensar otro tipo de economía, porque hay una mirada sobre que si tengo un buen ingreso, eso me va a resolver la sobrevivencia. Esa mirada de resolución de sobrevivencia está basada claramente en el dinero, ¿no? O sea, vas a tener un buen ingreso, ese buen ingreso te da un buen pasar. La pregunta de todas las economías alternativas es, ¿lo único que vale en una sociedad o en una persona es el ingreso que recibe? ¿Es lo único que determina una buena vida, ¿no? O un buen vivir? Nosotros ya venimos hablando de estos temas, ¿sí? Entonces, decimos, todo puede andar bien. Vos podés andar bien en términos monetarios, ¿sí? O sea, podemos tener un buen ingreso. ¿Eso significa que uno vive bien? O sea, ¿solo eso significa que uno vive bien? ¿Qué otras cosas pasan
en la vida de las personas que modifican ese vivir bien o no vivir bien, ¿sí? Vamos a seguir y después vamos hablando de esas cosas que dicen, porque falta bastante desarrollo. ¿Mm? Vamos a plantear qué es lo que se está planteando, lo que está diciendo. Entonces, me quedé en... las dos cosas, ¿qué es la economía y por qué decimos alternativa? Bueno, ¿qué es la economía? La definición de economía depende de la mirada que tenga, ¿no? La mirada más tradicional, la que se estudia en el secundario o en la universidad cuando estudias economía tradicional, ¿no? Vas a estudiar una definición que plantea que es la ciencia que distribuye los recursos que son escasos entre fines múltiples, ¿sí? En general, más o menos, siempre vamos a estar escuchando esa definición. Ciencia que estudia la asignación, es lo mismo que decir el reparto, ¿no? Cómo se reparten los recursos entre fines múltiples. Esa definición de economía presenta varias palabritas que nos pueden sonar inocentes, pero no son tanto. Desde las economías no tradicionales plantean que la definición de economía tradicional, ciencia que estudia la asignación de recursos, de los recursos limitados entre fines múltiples, o recursos escasos entre fines múltiples, define la economía con un criterio que le decimos de escasez, o sea, reconoce desde el primer momento la escasez de los recursos. Y cosa que puede ser cierta, digamos, no todo es ilimitado en la vida. Pero después agrega entre fines múltiples. Otros autores dicen deseos múltiples. Fíjense que no dice la palabra necesidades. Por lo tanto, en la definición tradicional de economía, no hay un criterio de definición de necesidad. O sea, no hay una asignación vinculada a entrego más a quien más necesita. No es la mirada, o entrego más a quien requiere más. No es una definición que incluya esa idea. Habla de deseos y habla de fines. Entonces, cuando digo, la economía es una ciencia que estudia la distribución de los recursos escasos entre fines múltiples, ya me está diciendo que entre los recursos existentes, alguien no va a recibir, alguien no va a tener algo de los recursos que se van a repartir. Y al no poner el criterio de necesidad, está planteando que el criterio de asignación, o sea, la forma en que se reparte, no va a ser basado en la necesidad. Les pregunto, en la economía tradicional, ¿en qué está basada el reparto de los bienes, de los recursos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué se basa la asignación de los recursos en la economía tradicional? En la competencia. Eso es, bueno, pero es desde el punto de vista de las empresas, quizás. Pero cuando hablamos ¿En el mérito, profe? ¿Cómo? En el mérito. Tengo que llegar al mérito, pero ¿qué necesito para adquirir los bienes? Es por el capital y por el lucro. No se digamos. escucha, está bajito, alguien habló, pero está bajito. Capital, en realidad el dinero, ¿sí? O sea... Capital, sí, capital y lucro, digo, ganancia, de acuerdo a la ganancia. La ganancia, vieron que es la diferencia que se obtiene cuando invertís y vendés, ¿no? Esa diferencia, por eso digo que cuando ustedes me dicen esos términos, estoy hablando desde el punto de vista del empresario o quien genera capital. Pero para una persona, para acceder a los recursos en la economía, los recursos no en el sentido de recursos productivos, sino de los bienes en sí, necesita dinero, ¿sí? Necesita dinero. ¿Cómo conseguiste el dinero? Es otro tema. Pero necesito dinero para acceder. Fuerza de trabajo. Ahí es como lo conseguiste, pero fíjense que no es una valoración tan importante. Cuando yo voy a comprar algo, alguien me dice, ¿cómo lo conseguiste a este dinero?
¿Vos comprás el bien? Si tenés dinero, ¿sí? Entonces, cuando decimos que la economía es una ciencia que estudia la distribución de los recursos escasos entre fines o deseos múltiples, el criterio de asignación de la economía es el mercado a través del dinero, ¿sí? Eso está validado en la economía tradicional. Acceden a los bienes quien tienen el dinero para hacerlo. Por lo tanto, cuando hablamos de una economía alternativa, lo primero que decimos es, esa definición de la economía no es la correcta. ¿Por qué no es la correcta? Porque en realidad no podemos asimilar que deseos o fines es lo mismo que decir necesidades. Al menos, por lo menos, lo mínimo que debería pasar es que esa definición cambie su última palabra y diga necesidades en vez de deseo y fines. Al menos, eso es el de mínimo. Pero en realidad, en general, los que plantean las economías alternativas van a plantear que hay que entender a la economía como un sistema de instituciones, valores y prácticas que se da en una sociedad para organizar la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios, de modo de satisfacer de la mejor manera posible las necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros. Nadie dice que alguien no puede acceder a un deseo, pero la cuestión de las necesidades no puede dejarse de lado, ¿sí? Esa es la definición que presenta Gonzalo Vázquez desde el punto de vista de Coraggio, ¿sí? O la van a tener en el artículo, ¿no? Dice, bueno, la corriente neoclásica plantea la definición de asignación de los recursos entre fines múltiples. Consciente de esta disputa por el sentido de lo que significa la economía, Coraggio plantea la necesidad de revisar y acordar una nueva definición. Y la definición que plantea, por aquel motivo que recién les expliqué, es esta. Propone entender por economía el sistema de instituciones, valores y prácticas que se dan en una sociedad para organizar la producción, distribución, circulación y consumo de bienes y servicios de modo de satisfacer de la mejor manera posible las necesidades y deseos legítimos de todos sus miembros. La segunda cuestión, ¿por qué decimos alternativa? Bueno, ¿la economía alternativa a qué? Y ahí sí entramos en la propuesta de Sousa Santos, y también con él hace este planteo César Rodríguez, en su artículo que se llama Producir para Vivir, ¿no? Ahí lo tienen en portugués. ¿Qué plantea? Bueno, plantea que se rechaza de la economía capitalista estas cosas. Uno, la desigualdad estructural. La desigualdad estructural, ¿a qué hace referencia el autor? Bueno, dice que hay una desigualdad estructural de recursos y de poder que produce y reproduce para su continuidad, para que siga habiendo desigualdad. Y que no se agota solo en la subordinación de la clase trabajadora a la capitalista, como dice Marx, sino que además es una desigualdad entre géneros, entre etnias, entre países. Lo que plantea César Rodríguez y Sousa Santos es que la desigualdad estructural está justificada en las economías tradicionales. La necesitan para funcionar, necesitan esa subordinación de muchas cosas. Una es la más conocida, la que planteó Marx hace muchos años. Clase trabajadora a la capitalista, hay una subordinación ahí, que se destapó la olla hace mucho tiempo y es algo que se tiene presente en nuestra sociedad. Pero hay otras subordinaciones. La subordinación de géneros, esa también, por suerte, es un tema que tiene cada vez más trascendencia, ¿no?
la desigualdad entre etnias, entre países, etc. Entonces dice, creemos una economía alternativa que que rechaza la desigualdad estructural. Segundo, habla de una sociabilidad empobrecida, rechaza la sociedad empobrecida que produce la economía tradicional. ¿Por qué dice eso? Dice esto porque están presentes relaciones sociales que se estructuran a través de la competencia y el interés individual, y excluye otras motivaciones. Solamente tiene presente esto. Esta sociabilidad, dice el autor, no se da solo en el mercado, sino que va colonizando cada vez más todos los ámbitos de la vida. La competencia aparece en la educación, la competencia aparece en el seno de la familia, la competencia aparece en múltiples aspectos, lo que hace que socialmente seamos cada vez más pobres en nuestras relaciones sociales. La tercera cosa que plantea es la insustentabilidad de la producción y el consumo, que eso también se rechaza desde la economía alternativa. ¿Por qué dice esto? Porque dice que a nivel global, con esta magnitud de producción y consumo, se están destruyendo el medio ambiente y las posibilidades de reproducción del propio ser humano. Por lo tanto, cuando se habla de economía alternativa, lo que se busca es ampliar, a través de la experimentación y la reflexión, formas de organización económica que funcionen distintas. Pero fíjense que cuando decimos economía alternativa, no estamos hablando solo de la producción, porque como dijimos en la definición de economía, también hablamos de la distribución y el consumo. También es cambiar nuestras prácticas de consumo. Entonces, ahí habla que en este sentido se buscan formas de organización económica que, partiendo del reconocimiento de la diversidad y dignidad de las personas, promuevan relaciones más igualitarias. Aquí también involucra los pueblos, ¿no? Lo segundo que plantea es que estas experiencias puedan impulsar el asociativismo y relaciones sociales que sean más colectivas, más solidarias. Y tercero, que prioricen el cuidado del medio ambiente y las posibilidades de reproducción de la vida de todos, no solo en el presente, sino también en el futuro. Porque, bueno, la reproducción en el presente, sin cuidar el medio ambiente, quizás no permita la reproducción de las generaciones en el futuro, ¿no? Bueno, entonces, desde esta perspectiva, una propuesta de economía sería alternativa en la medida en que promueve la experimentación de prácticas y relaciones sociales no capitalistas, que apuntan a una transformación gradual de la producción y de la sociabilidad hacia formas más igualitarias, solidarias y sustentables. Entonces acá hay una crítica que se le hace con mucha fuerza a Sousa, Santos y Rodríguez, que es esta mirada utópica sobre la realidad. Entonces, se discute mucho sobre el contenido utópico de la propuesta de otra economía. Y para responder, estos autores citan a Frank Kelhamer, que por ahí lo vieron en alguna otra materia, que sostiene que en términos de crecimiento de las sociedades es necesario un toque de utopía para concebir lo mejor como idea, lógicamente articulada a una realidad posible. O sea, no puedo pensar en una utopía que no me haga marchar hacia una realidad que tenga algún sentido, un criterio de la realidad. Porque él plantea que las utopías orientan las prácticas políticas
porque si escuchamos los discursos políticos también son utópicos. Y la política es práctica que intenta concretar visiones de futuro en transformaciones sociales reales y posibles. Esa cuestión de que las utopías orientan las prácticas políticas y la política es la práctica que intenta concretar visiones de futuro en transformaciones sociales reales y posibles, es una definición de Coragio, ¿no? Cuando habla sobre cuál es la relación de la política con la economía social. Entonces, es cierto que la economía social y solidaria asume ciertos principios utópicos que van a orientar la acción política, movilizan a los sujetos y construyen su identidad. Por ejemplo, dice Coragio, postular el derecho a la vida de todos y todas como el derecho humano de mayor jerarquía, subordinado a los demás derechos, incluyendo la propiedad privada o la apropiación privada de la ganancia. Lo leí re mal, porque no lo iba a leer y después decidí leerlo. Lo voy a leer de nuevo porque lo iba a decir y después lo leí. La economía social y solidaria asume ciertos principios utópicos que orientan la acción política, movilizan a los sujetos y construyen su identidad. Y da un ejemplo. Postular el derecho a la vida de todos y todas como el derecho humano de mayor jerarquía, subordinando a los demás derechos, incluyendo la propiedad privada o la apropiación privada de la ganancia. Construir la economía social y solidaria es impulsar experiencias, instituciones y sujetos sociales que encarnen en la práctica este cambio en la jerarquía de los derechos humanos. Él dice, hay algo de utópico pensar que todos los demás derechos van a ir detrás del único derecho humano más importante, que es el derecho a la vida de todos y todas. Sin embargo, en general, cuando preguntas a la sociedad cuál es su mayor valor, va a hablar del derecho a la vida, de la propia, de los hijos, hay una referencia al derecho a la vida. Pero todas las prácticas que tenemos van en contra de ese derecho, o la mayoría de las prácticas. Entonces él dice, bueno, también eso es utópico. Lo que pasa es que la única forma en que se encuentre la posibilidad de que esté garantizada el derecho a la vida de todos, está vinculado a que cada vez más haya prácticas políticas en el sentido, no en el sentido partidario, ¿no? Que permitan experiencias que encarnen cambios en nuestros modos de vida, porque la vida así no va a estar garantizada. Bueno, tenemos una pandemia en el medio, ¿no? Algo tiene que ver con lo que venimos hablando. Imaginen todo lo que habla la economía alternativa del COVID, ¿no? Todo lo que se habla sobre lo que ha sucedido en esta pandemia, lo que sucedió y cómo se originó. Bueno, en síntesis, ¿qué dice Coragio y Sousa Santos? La economía social y solidaria puede y es comprendida como una propuesta transicional, de transición de otra racionalidad, que va a orientar prácticas que transformen desde la economía mixta existente, o sea, una economía que mezcla la vida capitalista con la vida de economía alternativa, hacia otro sistema socioeconómico que debería estar organizado por el principio de la reproducción ampliada de la vida de todos y de todas, y no por la acumulación del capital. Entonces, el planteo de Coragio y también es el de Sousa Santos, es pensar en una economía transicional, porque va a estar combinando tiempo histórico con el capitalismo, pero que vaya incluyendo prácticas diferentes. Bien, hasta aquí la conceptualización más dura de Vázquez. Léanlo después porque, bueno, es cortito, pero ahí mete mucho conceptualmente. Está bueno que es corto, pero bueno, estamos hablando de palabras o muchos sentidos que se los tengo que explicar, no están escritos, ¿sí? Se los tengo que ir explicando para que
lo incorporen porque surge de la lectura de otros textos. Entonces lo tienen que leer tranquilos para poder incorporarlo. Acá después Vázquez nos plantea algunos rasgos, no sé si lo puse a eso. Estoy muy lenta, ¿no? Voy a ir más rápido. Algunos rasgos e implicancia de la propuesta de la economía social y solidaria, en donde dice, en principio queda claro que una economía alternativa implica una sociedad alternativa. Y las propuestas vinculadas a la economía social y solidaria van a focalizar en lo económico, pero no desconocen que es parte del conjunto de más relaciones sociales, no es la única, ¿sí? Y que para producir transformaciones son necesarias modificaciones en todos los aspectos de la vida social, no solo en el mundo de lo económico. Entonces, en general, se pueden plantear propuestas alternativas, pero como se hace desde dentro del sistema capitalista, es inevitable que muchas de estas prácticas tengan contradicciones propias del capitalismo. O sea, se propongan prácticas de economía social y solidaria que intenten generar mecanismos diferentes, pero como lo haces desde dentro del sistema capitalista, van a tener contradicciones en sí mismas, como tiene contradicciones el propio capitalismo. El impulso de actividades productivas que permitan la sobrevivencia de los trabajadores excluidos puede verse como funcional al proceso de acumulación de capital, porque dispone fuerza de trabajo. Lo repito. Cuando hay una propuesta que busca que sobrevivan los trabajadores excluidos del mercado de trabajo asalariado, ¿sí? O sea, se hace una propuesta que forme personas para incluirse en el mercado tradicional, ¿no? Que vayan a conseguir un empleo. Muchas veces esto se hace desde la perspectiva de la economía social. Entonces podemos decir, ¿por qué? Si está pensando en una economía alternativa, quiere capacitar gente para que se vayan a emplear en el mercado capitalista. ¿No era una economía alternativa? Finalmente lo que está haciendo es formar trabajadores para el capital, ¿no? Entonces, dice Vázquez, eso se puede sentir como una contradicción. Y lo es una contradicción, porque en realidad no está proponiendo otra lógica. Pero en realidad, lo que se busca es la experimentación de otras formas de organización de la producción, de la distribución y el consumo. Para producir algo hay que aprender a hacerlo. De la nada yo no produzco una matriz, tengo que saber cómo se hace. Por otro lado, aunque esas prácticas no alcanzan a reemplazar al capitalismo, generan dos efectos que decimos que son de alto contenido emancipador. Uno, mejoran las condiciones de vida de las personas. Individualmente entonces se potencian. Y dos, socialmente, amplían los campos en los que operan valores y formas de organizaciones diferentes. Y eso ya genera o provoca un cambio. Otra de las cosas que plantea Vázquez es que en la práctica la economía social y solidaria va a implicar construir un sector orgánico contrahegemónico. Porque operando desde dentro de la sociedad capitalista, empiece a institucionalizar prácticas que sostengan otros valores, que regule el mercado, por ejemplo, y que presione para orientar políticas estatales diferentes. O sea, construir un sector orgánico contrahegemónico, que opere dentro de la sociedad capitalista para reorientar las políticas estatales y para regular el mercado. Entonces, este sector debería incluir a todas las organizaciones económicas basadas en el trabajo asociativo, autogestivo y demás. Y también debería incluir la formación
conceptual o académica en otras economías. Cuando nosotros decimos incluimos la economía social y solidaria en carreras de grado, como estamos haciendo acá. Bueno, estamos construyendo otra forma de conceptualizar, ¿sí? También desarrollar la economía social y solidaria implica una lucha cultural y política. Y tienen que ser parte los trabajadores y los movimientos sociales. Y en las políticas de promoción de la economía social y solidaria por parte del Estado, tienen que ser éticamente coherentes con las propuestas y deben contar con la participación popular de distintos actores para que eso tenga lógica. Y en el caso de que tengamos una sociedad preparada para aceptar el acompañamiento a otros sectores que no sean pobres para generar nuevas formas organizativas, también incluirla. O sea, actualmente, y de un tiempo a esta parte, o no había conciencia en el Estado sobre el apoyar prácticas de economía social y solidarias más amplias, o no iban a ser muy aceptadas por la sociedad, aunque sí hubiera conciencia en el Estado. También entonces habla de la contribución a una mayor democratización, porque va a ampliar el acceso al capital, permitiendo la gestión de empresas y generación de ocupaciones estables que no dependan del capital, ¿no? Si pensamos en empresas que tengan otra lógica, ¿no? Empresas de tipo social. Bien, y ahí después nos presenta las 3 experiencias. Esas 3 experiencias de alguna manera marcan un hito desde su pensamiento de gestiones diferentes. La primera, las empresas recuperadas y autogestionadas por los trabajadores, o sea, las empresas recuperadas, que son empresas cuyos trabajadores, ante la quiebra o cierre de la planta, decidieron tomarla y volverla a poner en funcionamiento. Una empresa recuperada presupone que hubo una empresa anterior que por diversos motivos interrumpe su actividad. Hay muchos, hay motivos genuinos y otros que no son genuinos. Hay dueños de empresas capitalistas que cerraron porque se fundieron, otros porque la vaciaron, y otros porque huyeron con capitales. O sea, hay de todo, no importa cuál sea el motivo, en este caso nosotros no estamos estudiando eso, o sea, hay toda una línea que estudia esto, pero esos diversos motivos, o sea, interrumpen la actividad de la empresa, y a través de un proceso de recuperación que se lleva a cabo por sus trabajadores, se crea una nueva unidad económica. En general, esa nueva unidad económica es una cooperativa. El formato, en general, es una cooperativa de trabajo, y esto da lugar a un proceso autogestionado por los trabajadores que implica una ruptura de la relación laboral anterior y la conformación de una nueva relación social que debería ser más igualitaria y solidaria hacia adentro y hacia afuera de la empresa. O sea, el trabajador que venía acostumbrado a depender de esa firma, de esa empresa, ahora tiene que autogestionar su propio trabajo. Cuando decimos autogestionar su propio trabajo, no es solo su trabajo, es la producción, es la compra de materia prima, es la venta, es la administración, es la contabilidad, es los impuestos. O sea, hay que gestionar todo. En general, las áreas administrativas y contables no se quedan en la recuperación. En general, los trabajadores que asumen la condición de trabajadores de recuperadas son los trabajadores de la base, son aquellos que están más en la instancia de producción, a veces alguno de venta, pero poco, y muy poquitos quedan de administración y de gestión, ¿no? Entonces, no es tan fácil autogestionarse el trabajo por parte de los trabajadores, porque, bueno, hay saberes que hay que incorporar. Además,
en los últimos años surgieron organizaciones que nuclean a las empresas recuperadas, como ser el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, MNR, o el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por los Trabajadores. Y estas asociaciones, que decimos que son de segundo grado, porque agrupan a organizaciones de primer grado, que son las cooperativas, decimos organizaciones de primer grado, aquellas que nuclean a trabajadores, decimos organizaciones de segundo grado, aquellas que nuclean organizaciones de trabajadores organizados. Estas organizaciones de segundo grado trabajan en varios frentes. Por un lado, ayudan en los problemas comunes de la recuperación de las fábricas, la capacitación que recién les decía, la asistencia técnica, financiamiento. La segunda cosa es que acompañan la lucha política por ampliar el reconocimiento del sector ante la sociedad y ante el Estado, ante la justicia también, ¿no? Presionar por las expropiaciones, por ejemplo, que las fábricas finalmente sean quitadas de la titularidad de sus dueños y pasen a manos de los trabajadores. Y tercero, promoviendo nuevas recuperaciones y apoyando a grupos de trabajadores en sus intentos por generar nuevas recuperaciones, ¿no? Cuando una fábrica cierra, para poder recuperarla hay que seguir ciertos pasos que en general los trabajadores no lo saben. O sea, nosotros te dicen mañana, la fábrica o te vas mañana a trabajar y te enterás que no podés entrar porque la fábrica cerró, y no tenés el procedimiento judicial de cómo haces para recuperarla, ¿sí? Entonces estos movimientos actúan muy rápido en acompañar a los trabajadores que deciden hacer esto. Por eso les parece interesante que se conozca esta experiencia, porque si no, muchos trabajadores pierden esta posibilidad porque no responden a los tiempos judiciales de la recuperación. Bueno, entonces, como les decía, en general estas se forman como cooperativas de trabajo, como figura legal, tienen o aportan a los procesos de democratización de lo económico, porque posibilita la participación de trabajadores en la gestión y en la producción de bienes o de servicios, y amplía el acceso al capital, poniendo en el centro al trabajo y a los trabajadores, y no al capital en sí. Ahí cuando se recupera, lo que se pone en el centro es el trabajo. Bueno, entonces los procesos de recuperación y autogestión de empresas mostraron viabilidad, al menos en el corto y mediano plazo, de los proyectos productivos que proponen la defensa y la revalorización de los recursos considerados improductivos para el capital, y la revalorización simbólica y económica de las capacidades de trabajo y de la propia actividad productora de bienes y servicios. O sea, ahí lo que nos está queriendo decir Vázquez es que a un empresario le pareció que era improductivo el trabajo que se generaba ahí. Sin embargo, los trabajadores la recuperan y ponen en valor no el capital que quieren acumular, sino el trabajo que les permite sustentar sus vidas. ¿Sí? Eso es lo que nos plantea ahí Vázquez. Segunda cosa, segunda experiencia. Él habla de la construcción de mercados. Mercados y monedas sociales. Bien, en este punto nos habla de lo más conocido, que es el trueque, que es una antigua forma de intercambio de productos por otros productos, o sea, bien por bien, o servicio por bien, y no se utiliza dinero. En general, en la economía, nosotros intercambiamos bienes o compramos a través de la intermediación del dinero en particular, y en el capitalismo, las transacciones están siempre subordinadas a la acumulación. ¿Por qué decimos eso? Porque en general el dinero es un bien muy preciado para acumular, más que para transitar, ¿sí? Se busca que, o sea, se valora la acumulación del capital en sí, la acumulación del dinero que ahí se convierte en capital. Entonces, si bien el dinero facilita el proceso de intercambio en el mercado, porque funciona como medio de cambio,
también es reserva de valor, y en ese punto, solamente el que tiene dinero suficiente va a acceder a los bienes y servicios que necesita, un poco parecido a lo que veníamos charlando hace un rato en relación a la definición de economía, ¿no? En los mercados convencionales, si no tenés ingreso monetario suficiente, aunque tengas recursos productivos útiles, como ser capacidad de trabajo o medios de producción, quienes pueden acceder son los que tengan el dinero. Entonces, la experiencia, conocida como trueque, que consiste en la creación de mercados organizados en nodos o redes, que funcionan como una moneda social, o las monedas sociales actualmente generadas, permitieron que las personas accedieran a bienes o servicios que le eran necesarias para reproducir su vida. Entonces se plantea que además de que exista el mercado tradicional capitalista en este tiempo de transición de la economía, también puede haber transferencia de bienes y de servicios que se produzcan sin dinero. Ante esto, yo les quería proponer que ustedes después busquen, yo se los voy a subir como link, para que vean cuántas experiencias existen en relación a monedas sociales. Hay una moneda social de hace bastante tiempo en Capilla del Monte, en una escuela. Se creó una escuela, y esa escuela creó una moneda social. Hace más de 20 años que tienen esa moneda social, que funciona. En España, en Francia, hay más de 120 monedas sociales funcionando, de hace muchos años, no ahora. Son experiencias pequeñas, que en general se hacen en pueblos, en lugares donde existe la confianza, ¿no? En ciudades más grandes, la confianza está puesta en el dinero, no en la relación. Por lo tanto, es más difícil que funcione. Porque en realidad el dinero es una relación de confianza. Confío en ese dinero. Por eso cuando la moneda pierde valor, cuando no hay confianza en ella. Qué sé yo, Ecuador dolarizó su economía. Bueno, dolarizó su economía y no puede salir ahora. No hay confianza en una moneda local, por más que haya varias generaciones. Yo les voy a subir 2 links para que ustedes vean esas experiencias. La experiencia de Capilla del Monte, la escuela Olga Cosentini. Esas eran todas experiencias que íbamos a analizar en la realidad. En la realidad no, esta también es una realidad. En la presencialidad, diríamos. Y alguna experiencia de España y alguna de Latinoamérica para que vean de qué hablamos cuando hablamos de moneda social. O sea, no solo hablamos de la experiencia del trueque que vimos en Argentina o la moneda par que actualmente está. Nosotros en la universidad, como les conté, tenemos una moneda social, que es la que acompaña a los productores en la feria, que habrán visto en los pasillos de la universidad. Y eso en relación con las organizaciones sociales del territorio y con algunas instancias universitarias que recién se enteran cuando cursan una materia como esta, por ejemplo, o en administración cursan Economía 2, que les contamos que existe y y el que quiere participa. Bien, y la tercera experiencia que presenta el autor es una experiencia que sucedió en Argentina que se llamó Frenapo. De esta no les voy a contar toda la experiencia, porque es una experiencia que tuvo trascendencia en Argentina, pero ya pasó, después la miran ustedes tranquilos para saberla, pero lo que nos importa acá son los rasgos de esta experiencia, más que la experiencia en sí, de esta en particular. El Frenapo era el Frente Nacional contra la Pobreza, fue impulsado por la CTA, principalmente por la CTA, pero no solo por ella, que es la Central de Trabajadores Argentinos. Se hizo una consulta popular, o sea, se votó en Argentina en el año 2001, con el tema de, no me acuerdo la consigna de la votación, pero, a ver, ahí alguien me dice algo. Se votó la renta universal, perfecto. No, pero lo que se votó, sí, después lo que surgió, ahora lo vemos, pero se votó la renta universal. ¿Sí o no? A la renta universal creo que era, ¿no? Que no era obligatorio la votación. Era
era una consulta popular que llevaban adelante la CTA y un montón de organizaciones sociales en los barrios. Fue antes del estallido del 2001 y era por un ingreso ciudadano para el niñez universal. Exacto. Bien. Ahí, en la propuesta de FRENAPO, articuló 3 instrumentos: el seguro de empleo y formación para todo jefe de hogar desocupado, la asignación universal para todos los menores de 18 años, y la universalización del haber mínimo y jubilatorio para mayores de 65 años. Yo era chica, recién empezaba en el mundo de la economía social en ese momento, y participé en el armado con las organizaciones del seguro de empleo y formación para todo jefe de hogar desocupado, que después lo que fue derivando en distintas políticas públicas, digamos, ¿no? Pero el Frente, en realidad, dio participación a muchas organizaciones, lo que generó un cambio en Argentina sobre el diseño de las políticas públicas, porque participó o sea, se dio participación a eso que les decía. El lema era ningún hogar pobre en Argentina, y derivó en el jefes y jefas de hogar, en la asignación universal y en las jubilaciones sin haberes, ¿no? Sin haber pagado todos los años de aporte y demás. Bueno, ahí yo aprendí a buscar, a comparar leyes en el Senado. Para mí fue una experiencia muy linda, porque no sabía nada, y aprendí todo. También derivó en la de amas de casa. Bueno, aprendí todo sobre legislación, digamos, ¿no? Bueno, pero no dimensionaba lo que estaba pasando. No estaba recibida, creo, todavía, ¿no? Ni recibida estaba. Pero bueno, había hecho mi primera experiencia en el Senado. Fue interesante. Bueno, ahí terminamos con Vázquez. Nos cuenta estas 3 experiencias, y lo importante de la tercera de FRENAP, de esta experiencia del Frente, es poder entender por qué dice Vázquez que es una propuesta de economía social y solidaria. Por un lado, porque introduce un modelo de pensamiento de políticas públicas diferente. Por otro lado, habla de la universalización de los derechos a la salud, a la educación, al empleo. O sea, hay una conceptualización de que no es solo lo económico lo que debería estar en juego, o lo que está en juego. Y también varias cosas: permitiría contribuir a resolver el problema del empleo, dar respuesta a las necesidades que no estaban satisfechas en el momento, recomponer el tejido social, tratando de juntar a organizaciones en términos de proponer una política pública o políticas públicas diferentes, así como también la organización comunitaria, e incrementar los ingresos, el consumo y la actividad interna. Entonces la factibilidad de la propuesta, en relación a que es de economía social y solidaria, está vinculada a que se integró en organización popular, hubo democracia participativa, reivindicación, o intentaba estas cosas, ¿no? O sea, iba tendiente a reivindicar la igualdad y a la reorganización de la economía en función al derecho a la vida, lo que veníamos hablando antes. Habla de una política pública que incluye a muchos actores, incluía a los jubilados, incluía a los desocupados, incluía a los menores, etc. Estamos también con participación popular. No solo participación popular en el sentido de que iban a ser beneficiarios de la política, sino también en el diseño de la política pública. Bien, terminamos con Vázquez. Un cachito más y terminamos, porque Pastore está su material. Acá llueve a cántaros, no sé por ahí. Acá en Moreno llueve como loco. Lo que presenta Pastore en relación a Vázquez también es cuál es el modo en que nace, o por qué nace la economía social y solidaria en Argentina puntualmente. Se me trabó de nuevo y no pasa.
está. Y él primero nos presenta que hay diferentes transformaciones socioeconómicas que nos llevaron a una sociedad de tipo salarial, y que después esto se rompe, ¿no? Él habla de un proceso de globalización económica con efectos sobre los acuerdos sociales y reglas institucionales que se había configurado en la posguerra, que eran los años dorados del capitalismo. Entonces pasamos de un modelo fordista a un estado de bienestar y a una sociedad de tipo salarial que nos aseguró o nos permitió una seguridad aparente en torno a lo económico. Las transformaciones socioeconómicas que se dieron en cada uno de estos procesos es, en el modelo fordista, la producción en masa, la ampliación del mercado interno, el pleno empleo y los derechos laborales. Es discutible lo de los derechos laborales, pero bueno, lo introdujo. El inicio del reconocimiento de los sindicatos y el Estado como un actor económico garante de los derechos sociales. Luego, a partir del agotamiento del modelo fordista, se produce una puja distributiva entre el capital y el trabajo, se produce la crisis del petróleo en 1973, y aparece un nuevo modelo de acumulación hegemónica que ni siquiera contemplaba el trabajo como modelo necesario para generar ganancia, porque aparece el modelo de valorización financiera. Fíjense, un empresario, o alguien que tiene capital, para reproducir su capital, ¿qué puede hacer? Por un lado, puede invertir ese capital para generar una empresa que produzca bienes y servicios, entonces aquello que invierte luego lo duplica, lo cuatriplica, o por lo menos saca más que lo que invirtió. Ese es un modo de generar ganancia. Pero a partir del nuevo patrón de acumulación financiera, bueno, y en ese patrón anterior que les digo que tenés que invertir para generarte tu ganancia, necesitas del trabajador para que eso suceda, o sea, incluís al trabajador para la generación de bienes y servicios. Ahora, en el modelo de acumulación financiera, ya no se necesita ni siquiera eso, o sea, el capital lo invierto, y por invertir el capital consigo ganancia, ¿sí? Entonces el modelo hegemónico de acumulación financiera también desplazó al trabajador, porque ya para generar mi duplicación, cuatriplicación de la ganancia, del dinero, del capital invertido, ni siquiera necesitaba invertirlo en la producción, ¿sí? Entonces decimos que ahí, y bueno, y la producción que se decide hacer, decido hacerlo en el lugar a donde me da más ganancia. Entonces, si no es en Argentina, el tema de la globalización, dice, bueno, en Argentina se le paga mucho al trabajador, hay mucho impuesto, bueno, lo produzco en Uruguay, o lo produzco en Chile, o en China, qué sé yo. Entonces decimos que hay una deslocalización e informatización de la producción, los sindicatos pierden poder, hay disciplinamiento del trabajador, hay derrumbe de los estados de bienestar. Yo esto se lo digo todo rápido, ustedes lo tienen en el material, y también lo introduce Pastore un poco en su video. Lo explica muy bien, pero es el relato cortito de todo esto que fue pasando, que en realidad son transformaciones que decimos de índole socioeconómica. Y entonces se fueron transformando los territorios, las comunidades, etc. Hay un video que habla de las transformaciones socioeconómicas, que ahí les dejo el link, que después ustedes lo pueden ver si quieren. Entonces aparecen problemáticas específicas. Las problemáticas que aparecen en nuestra sociedad son, por un lado, la problemática del empleo, o sea que ya el mundo del trabajo no incorpora a tantos trabajadores como antes. Y hubo como diferencias en cómo se llevaba el mundo del trabajo en su momento y posterior a las transformaciones, y el problema del empleo se convirtió en estructural. El tema de la precarización, el tema de la calidad del trabajo, el tema de del mantenimiento de la fuente de trabajo de forma estable,
hubo desprotección social, o sea, la problemática laboral no solo está en el desempleo, sino que también hay subempleo, o sea, el que está incluido tiene subempleo, desprotección social, informalidad, inestabilidad, precarización, no se hacen los aportes, o sea, muchas cuestiones vinculadas a la problemática del empleo. No es solo desempleo. La segunda problemática que aparece es persistencia en la pobreza estructural y la desigualdad. Entonces, un elemento contextual que aparece fuerte, en forma negativa, es que aparece estructuralmente altos niveles de pobreza y una elevada desigualdad social. Hubo diferentes indicadores, en algunos momentos los indicadores fueron un poco mejor, en otros un poco peor, pero hay un núcleo de pobreza que no se modifica, aun cuando le va mejor al país, no se modifica. Por eso hablamos de la persistencia en esa pobreza estructural. Nosotros muchas veces, algunos desarrollos de pensamiento, de política pública, los pensábamos o los implementamos en distintos barrios populares, ¿no? Y nosotros hablamos específicamente a veces de los carreros, ¿no? El sector de carreros, como un sector que pase lo que pase en el país, raramente modifiquen su situación de pobreza estructural, ¿no? Y así como ese grupo, muchos. Y el tercero, un déficit en la provisión y acceso a servicios sociales y residenciales. Este dejo de economista me hizo poner ahí servicios públicos. No son servicios públicos, son servicios sociales. Que escribí eso, lo voy a cambiar en el Power. Entonces, junto a las problemáticas de empleo, pobreza y la desigualdad social, hubo una transformación regresiva del Estado que observó cambios en discurso, intencionalidad, acción de política pública, y hay una descomposición de estos servicios públicos que, bueno, no están disponibles para los sectores más vulnerables de la población, ¿sí? La pobreza urbana lleva cada vez más cuadros muy graves de degradación ambiental, de hábitat, de infraestructura básica, y no se logra dar respuesta a esos servicios, ¿no? Bien, entonces, la economía social y solidaria presenta una respuesta a esos problemas. Por un lado, repensando las formas de solidaridad, que no viene nueva, o sea, que no es lo nuevo, sino que se repiensa desde la solidaridad social histórica. Y por otro lado, empezar a pensar nuevas identidades colectivas, nuevas reivindicaciones y sujetos colectivos que tienen que tener voz en nuestra sociedad. Específicamente en términos económicos, los sectores populares, pero también las mujeres, las disidencias, etc. Bueno, pone en agenda pública entonces una potente forma de solidaridad socioeconómica. Cuando hablamos de esos colectivos, no estamos hablando solamente de la reivindicación de derechos en términos sociales, ¿no? Lo social es también económico. No puede haber garantía de derechos si eso no se amplía a pensar lo socioeconómico de manera distinta. No podemos incluir por minoría, la inclusión tiene que ser dada por la forma en que se piensa la política pública económica, ¿sí? Ahí nace la economía feminista, ¿no? Por un lado, o la economía comunitaria, o distintas ramas de la economía que intentan mostrar, no sirve que hagas una política pública para que incluyan a los discapacitados en el trabajo, que el 10% de los discapacitados sean trabajadores, el 10% de los trabajadores sean discapacitados, o que sean trans. Está bueno que lo hagas, pero eso no fomenta un cambio real en nuestras condiciones socioeconómicas. A eso se refiere, ¿sí? Bien, entonces, lo que nos dice Pastore es que
hay hay formatos, bueno, después la ves grabada, no se preocupen. Hay nuevos formatos que hacen base en la experiencia, pero que eso tiene que trascender a generar una construcción de una economía solidaria más democrática, participativa, etc. ¿Sí? Pastore, esto después ustedes lo pueden leer, no es más que lo que está en el texto, porque Pastore hace de nuevo un pasaje por la definición de la economía. Acá son todas definiciones que son fácilmente leíbles. Vamos a lo que él plantea conceptualmente. Él dice, la economía tiene una dimensión plural. Por un lado, las dimensiones de trayectorias empíricas, que muestran formas de hacer economías de manera distintas, y por otro, dimensión política, porque tenemos que generar un proyecto de sociedad distinto. Hay que generar un proyecto de sociedad en disputa que va a plantear una tensión estructural entre las lógicas hegemónicas de funcionamiento económico y la capacidad de transformación social para democratizar la economía social. O sea, plantea que hay una dimensión política que tiene que dar la disputa para generar el cambio. Y por último, hay que trabajar una dimensión simbólica. ¿Por qué? Porque si lo simbólico no está dado, nos vamos a encontrar con una sociedad que no está preparada para esos cambios. Lo simbólico es mucho, ¿sí? Significa mucho lo simbólico. Y para que lo simbólico se dé, es necesario empezar por significar y conceptualizar las prácticas, y generar nuevas relaciones sociales. Ahí está el video, este es el link del video de Pastore que ustedes vieron. Aquí les presento, de alguna manera, un esquema que nos habla de las distintas alternativas de la economía. La economía comunitaria la vimos un poco cuando hablamos del buen vivir la otra vez, que sería las formas económicas de los pueblos originarios de América, donde pensábamos la economía del buen vivir y demás. Pero también en América Latina tenemos la propuesta de la economía social, que Pastore la divide en dos grupos. Dice, existe la economía social tradicional histórica, que es la que viene dada con nuestros abuelos inmigrantes, que son las cooperativas y mutuales, o sea, que se crearon en la Revolución Industrial, pero también aparece la nueva economía social o solidaria, que aparece como una respuesta a la exclusión y a la crisis del empleo. Y acá voy a volver un poco a lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Decíamos, bueno, vemos la economía social y solidaria solamente en el sector vulnerable. Es lo que más vemos, porque es lo que más hay. Pero si nosotros hablamos de ese grupo que Pastore llama economía social tradicional o histórica, las cooperativas y mutuales históricas, vamos a encontrar pueblos en la provincia de Santa Fe que tienen un ejemplo, le estoy dando, tienen una cooperativa eléctrica que le da electricidad a todo el pueblo, y en esa cooperativa no están solo los pobres, está todo el pueblo. Se definen los servicios públicos a través de esa cooperativa. O vemos mutuales de sepelios, o mutuales de seguro, en distintos lugares de América, en donde no hay empresas que ofrezcan ese servicio. ¿Quiénes están incluidos ahí? No están solamente los pobres, están todos. Nosotros lo que más conocemos, y por eso es lo que ustedes evidencian, es aquellas prácticas de organización económica que responden a la exclusión y a la crisis del empleo. Acá abajo, ¿sí? Conocemos prácticas económicas que responden a la problemática del empleo solamente, que era una de las que recién les expliqué, que era una de las que la economía social y solidaria resolvía. Aquí. Pero además, la economía social puede también y tiene que dar respuesta a el tema de la persistencia en la pobreza estructural y la desigualdad social. En desigualdad social también hablamos de la integración de los colectivos,
y también en la provisión y acceso a servicios sociales y públicos, ¿sí? Así como también las otras problemáticas que nos planteó Vázquez en su primer texto. ¿Se entiende? Bien, aquí tienen, igual que en el texto, lo que es la nueva economía social y solidaria, quiénes los integran y quiénes son la vieja economía social y solidaria. Todos son economía social y solidaria, ¿sí? Pero Pastore conceptualmente lo divide en estos dos grupos para que lo podamos interpretar. ¿Está? Entonces él dice que el campo de la economía social es un espacio común a experiencias históricas del cooperativismo y mutualismo, también llamado economía social tradicional, histórica o institucional, y a las nuevas formas organizativas de hacer economía social, llamada nueva economía social o solidaria, que reemergen ante la crisis del trabajo y el Estado en las últimas décadas, como veremos o como vimos en esta unidad. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con respecto a esto? A ver si puedo activar el video. Ahí está. ¿Alguna duda? Bueno, si aparecen cuando lo leen, me pueden escribir y les vamos contestando. De última, si son muchas, hago un video y se los subo para resolverlas si no se pueden contestar por mail. ¿Está? La semana que viene tenemos el parcial de esta unidad. ¿Sí? La otra vez habíamos hablado ya que va a ser de las mismas características que la anterior en términos de múltiples choice, no hay otro formato. Van a incluir estos 4 textos, ¿sí? Los que vimos, digamos, van a incluir los textos que vimos en esta segunda parte. No vamos a hacer, o sea, vamos a tratar que efectivamente la corrección la vean después que corrijamos, no antes, así no se estresan mirando qué porcentaje sale del sistema. También vamos a estar en el Zoom por si pasa algo con el sistema en sí. O sea, en el momento de que estén dando el examen, no es que tienen que estar conectados. Nosotros estamos conectados por si pasa algo. Si entraste y se te cayó el sistema, si no entendiste qué te estaba preguntando ahí, no sé. Vamos a estar disponibles en el Zoom las horas que dure el parcial para... Espera, Vicky, que te vas a caer. Espera. Chúfalo, la nena pasó por el cable. Nosotros vamos a estar disponibles en el Zoom para poder responderle a las dudas o a los problemas que pueden surgir. A alguien se le cortó la luz y le avisa a una compañera, la compañera nos puede avisar por ahí y demás, o no sé, cualquier cosa que pase, que logren incluirse en el Zoom, o le digan a alguien para que nos pueda avisar, vamos a estar ahí disponibles. Seguramente van a hacer más preguntas. No lo hicimos todavía, pero la otra vez eran 15, ¿no? ¿Eran 15? Sí, quizás van a hacer algunas más, para poder hacer directo el prorrateo, ¿sí? Profe, ¿a qué hora va a ser el parcial y qué tiempo vamos a tener para resolverlo? 2 horas, y el horario, nosotros habíamos planteado que sea a las 19, pero si quieren que lo pasemos a las 18, porque a las 19 creemos que muchos están mejor, más tranquilos para llegar, pero lo podemos acordar acá. ¿Está bien a las 19? Bien. Bueno, a las 19. Va a empezar a las 19 y les mandamos el link para que no haya problemas, donde vamos a estar conectadas para que ustedes puedan entrar ante cualquier dificultad, ¿sí? Y vamos a intentar que nos salgan sí, para organizar la casa y el trabajo más fácil a las 19. A veces, otras veces no se organiza nunca, ¿no?
Pero bueno, te da un poquito más de margen, si tenés que viajar o salir, o los chicos con el colegio, algo, qué sé yo. Bueno, cualquier duda nos escriben, si tenemos muchos estudiantes, entonces a veces se nos pasan los mails, lo antes que ustedes puedan consultar las cosas, mejor, así llegamos a contestarles, pero obviamente llegado el martes van a tener prioridad ustedes de respuesta que otras cursadas porque tienen el examen. ¿Está? Ah, y otra vez vamos a hacer lo mismo con con el certificado. Ustedes nos lo mandan por la plataforma al mail, me lo mandan a mí si quieren, y lleno y yo se los devuelvo firmado, para los que necesitan constancia de examen, ¿sí? Profe, ¿Estamos? ¿los textos son estos de la unidad 3 entonces? Sí, todos los que vimos de la unidad 3. Vázquez, Pastore, esperen que voy al cronograma para decirles bien, porque la otra vez dije, todos los que están en la unidad 3. Y Alboy y Carmita. Carmita, Pastore, ya lo dije. Y el de Albo falta. Albo, Carmita, Pastore, Vázquez, y me falta uno. ¿No? Miro en el cronograma y les digo, ¿eh? 4 dijo, profe. El de Albo. Albo, Pastore, Vázquez y Carmita. Ah, sí. Está bien. No Sí. recuerdo bien, Vanessa, Espérenme, pero en esta lo unidad no miro está por las dudas. Coragio. Finalmente desistimos de incorporar uno del anterior examen. ¿Se acuerdan que les había dicho? Sí, hay 4 en la unidad cargados, son 4 nada más. Como agregamos uno, me confundo. Entonces había 3 antes, ¿no? Es que lo quiero Sí, mirar por Salvo, las dudas. Carmita, Vázquez y Pastores, son 4. Y había 3 antes, profe, y ustedes agregaron el de Carmita. El de Carmita, perfecto. Bueno, y esos son esos 4 y no incluye nada del primero. ¿Se acuerdan que la otra vez, cuando tuvimos la reunión, la clase, les dije que iba a incluir uno del primero, pero no? Con la inclusión de Carmita ya nos dio margen para poder relacionar o consultar cosas. ¿Estamos? Creo que se grabó todo, así que tenemos mucha posibilidad de que esto suba a YouTube y se lo suba. Siempre hay un margen de error, pero parece que viene bien la cosa. Por lo menos dice grabando. Así que después se lo subo debajo del video de Pastore. ¿Vieron que está Pastore? Abajo subo esta clase. Y el que no la puede encontrar por ahí, de última entra al canal de YouTube, ahí yo lo subo abierto. Creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama el canal. Vane, creo que se llama. Pero entran a cualquiera de los anteriores, ven el canal y ahí les va a aparecer esta clase. Y les subo este Power. ¿Está? Bueno, ¿alguna cosa que quieran decir? Nada, gracias, profe, por la explicación, muy claro todo. Bueno, qué suerte. Este tema me gusta, los anteriores no, mentira. mentira. Esta es linda materia, la anterior es linda, pero tiene cosas mucho más de la economía tradicional, ¿no? Así que bueno, Cristi, ¿me faltó algo? Para que no me retes después, que no dije algo, ¿no? Bueno, estas chicas, no sé si hay algún chico presente, pero como somos la mayoría, en algún punto. Bueno, me escriben cualquier cosa o nos escriben, ¿está? Creo que ya les pasé la otra vez lo del certificado de examen, pero si alguien lo necesita se los pasamos en blanco, pero es el mismo que la vez anterior. Mándenlo completo, así solo ponemos la firma y lo pasamos en PDF. Muy bien, nos vemos entonces. Gracias. Chao, profe. Buenas noches, chao, gracias. Gracias.